es más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. Desde hace varios meses, diferentes personas vienen sufriendo un incumplimiento de una ley por parte de entidades gubernamentales. Hablo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Diferentes organizaciones, como Amnistía Internacional, siguen de cerca estos casos. La entidad de derechos humanos registró en el 2025 un aumento superior al 300% en denuncias por obstáculos al aborto a nivel nacional. La Secretaría de Salud de San Isidro admitió haber elaborado una reglamentación local de la aplicación de la ley 26.610, algo que no está permitido ya que es una ley nacional. Quien se encarga de la cartera de salud del municipio de San Isidro es un personaje más que polémico de este gobierno. Su nombre es Pablo de la Torre, vinculado a los sectores más conservadores de la iglesia, quien ya había recibido denuncias cuando era funcionario en el municipio de San Miguel, bajo el oficialismo que comanda su hermano Joaquín, por casos de maltratos psicológicos a mujeres que habían perdido embarazos por abortos espontáneos. Antes de pasar por el municipio, fue integrante de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita de Santa Petrovelo, ministra de Capital Humano. Cargo que perdió luego del escándalo, no sé si alguno se acuerda de las comidas que quedó retenida en los galpones cuando arrancó esta gestión y que no era enviada a los comedores. Bueno, él mismo se fue de Nación, quedó en una secretaría de un municipio y ahora volvió a estar en el ojo de la tormenta. Pero no voy a hablar yo solo sobre este tema, sino que tengo acá a mi compañera Nati que nos va a dar... Hicimos un gran trabajo para este informe. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Acá acomodando el micrófono. Hay gente muy alta en esta radio, no se puede creer. No, bueno, yo no puedo decir nada porque ando en esas, pero nada. Bueno, Nati, contanos un poco... ¿Con qué nos vas a traer? ¿Con qué me vas a sorprender hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de salud sexual, el derecho a decidir y las leyes que no se cumplen. Este gobierno nacional bien nos tiene acostumbrado un poco a eso, así que le vamos a hacer un poco un honor, lamentablemente, a eso. Y lo decíamos en la conversación sobre el armado de este punteo que vamos a detallar a continuación, que decidimos hacer un informe y no una entrevista sobre este tema en particular, para tener un poco una pluralidad de voces, de miradas sobre este tema y para poder abordarlo un poco más de manera integral. Bueno, vamos a bajar un poquito apenitas la cortina para empezar a hablar de esto que pasó. Bien, lo decías al principio, vamos a citar a los colegas un poco de Filo News, donde ellos estuvieron detallando que la justicia ordenó suspender el protocolo de San Isidro que obstaculizaba el acceso al aborto legal. El jurado contencioso administrativo número 2 hizo lugar a la medida cautelar presentada por Amnistía Internacional Argentina y ordenó la suspensión del protocolo municipal que imponía barreras al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la violación con la ley 27.610, sancionada por allí por el año, a fines del año 2020. Mariela Belsky, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, decía que esta ley es clara y ningún municipio puede pretender reescribirla ni imponer obstáculos adicionales para ejercer este derecho. Vamos a detallar un poquito y vamos a hablar en tema porque desde la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no es la legal, bien, ahora vamos a hacer esta distinción, pasaron un montón de cosas desde la sanción. Estamos en el gobierno de Alberto Fernández, una pandemia, gobierno de Milei. Parece que fue como hace un siglo más o menos. Es, en el siglo XIX cuando se... Totalmente, hace 6 años de esta ley. O sea, digamos que es un bebé esta ley, está dando sus primeros pasos, sus primeras datos que lo estamos teniendo ahora. Recordemos que es una ley nacional, es decir, que abarca, para quien no sabe la definición de nacional, todo el territorio desde La Quiaca hasta Ushuaia, lo que implica que una jurisdicción, una norma nacional, se superpone por una norma provincial y municipal. Un municipio no tiene la potestad de modificar una ley nacional. Así es, y bueno, nombrabas la palabra ley, acá no estamos hablando de pañuelo verde, pañuelo celeste. Esta ley ya está sancionada, pese a quien le pese. Muchas veces se sancionan leyes que no estamos de acuerdo. Bueno, este es un caso donde hay una ley, entonces lo que queda es
ejecutarla, ¿no es cierto? Ejercerla, ponerla en práctica. Les proponemos ir un poco más atrás y hablar un poco sobre la interrupción legal del embarazo, bien, la ILE, que existe en Argentina desde 1921. Y vamos a hablar particularmente de algunos hitos. Decíamos, en 1921 se sanciona la reforma del Código Penal que estableció las causas de aborto no punible en el caso de que el embarazo provenga o bien de una violación o que esté en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Recalquemos, hagamos un puntapié especial en esto, es que esta interrupción legal del embarazo, como lo dice, estaba amparada por el Estado. O sea, es decir, la mujer, la persona gestante, tenía el derecho a acceder a esta intervención por parte, siempre y cuando provenga de estos causales, una violación o que esté en riesgo la vida o salud integral de la persona. En otros casos no era legal el acceso y era penalizado con cárcel incluso para las mujeres que realizaban esta práctica. Así es, y bueno, ya vamos a hablar un poco de lo que finalmente pasó en el año 2020. Nombramos el año 1921 con la sanción, la reforma en realidad del Código Penal, y vamos ahora al año 2012 en el que la Corte Suprema emite el fallo FAL, ratificando que la interrupción legal del embarazo por violación no requiere autorización judicial ni judicialización. Bien, no se exige ninguna denuncia policial o judicialización previa, solo una declaración jurada de la persona que está solicitando esta interrupción legal del embarazo por estos dos causales que antes nombrabas. Detalle, entre la reforma del Código Penal y este fallo hubo 90 años de diferencia. La vida de Mirta Legrand y un poco más tiene Mirta todavía. Para que tomemos una dimensión del tiempo que ha pasado entre esta reforma y este fallo. Absolutamente. Bueno, después en nuestro Congreso Nacional hubieron muchos intentos sobre poner en agenda la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, se empezó a hablar sobre todo en la sociedad sobre el derecho a decidir, sobre que el aborto debía ser legal o si no es clandestino. Bueno, ¿recordarán ustedes el debate sobre el 2018? La insignia que era mucho más allá del aborto, sino que era educación sexual para decidir. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Ese fue el lema con el que hice toda la secundaria, más o menos, el recuerdo que se puso en toda la... Yo que vengo de esa camada de adolescentes... La secundaria, por favor. Bueno, se nos está cayendo el documento en este momento, Natalia, pero estamos diciendo de que hubo toda una gran masa de jóvenes que impulsaron ese proyecto acompañado de las generaciones mayores que ya venían luchando y recalcando, pero esa famosa marea verde compuesta por un montón de generaciones, madres, hijas, nietas, que se juntaron y que marcharon más de una vez para la aprobación de esta ley. No menor que nombres la juventud allí, pero venía con un laburo previo sobre la articulación que habían hecho las compañeras y los compañeros, la misma campaña por el derecho a decidir, y nos puntuamos finalmente en el año 2020, luego de varias idas y venidas, como decíamos, entre ambas cámaras, y un extenso debate que llegó a la avenida Callao. No sé si recordarán, puntualmente yo me acuerdo estar en el debate, escuchando el debate en la Cámara de Diputados, un 8 de agosto, un frío que te morías. Bueno, finalmente se sanciona la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo el 30 de diciembre del año 2020 y se promulga el 14 de enero del año siguiente. Esta ley amplía el derecho sin requisitos hasta la semana 14 y mantiene los criterios de la ILE para plazos posteriores a partir de la semana 14. Creo que estos debates son de los que uno siempre se recuerda qué estaba haciendo en ese momento cuando se emitió el voto. Yo tengo el recuerdo de en el 2018, yo vivía cerca del colegio y justo ese día nos habíamos ido antes y como yo vivía a 2 cuadras, mis amigas vinieron todas a casa a presenciar al momento de la votación. Creo que era la primera vez que estábamos tan pendientes a lo que ocurría en el Congreso, que en esa ocasión la Cámara de Senadores lo había rechazado al proyecto, pero 2 años después se obtuvo la ley.
Bien, hablamos un poco del caso que había sucedido en San Isidro, donde la justicia ordenó suspender el protocolo de San Isidro que obstaculizaba el acceso al aborto legal. Bueno, vamos a hablar un poco de este protocolo y qué pasa puntualmente qué sucedió en San Isidro. El protocolo vigente de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, basado en esta ley que nombrábamos, sancionada a fin del año 2020, garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, como decíamos, de gestación inclusive, de forma gratuita, segura y confidencial. Las palabras no son en vano, bien, requiriéndose únicamente la solicitud y el consentimiento informado de la persona gestante sin la necesidad de dar motivos. Totalmente. Y para ampliar esta información, porque ninguno de nosotros dos somos... leemos mucho, nos informamos, pero no tenemos la voz autorizada, y en la venta del programa hemos dicho que íbamos a tener voces autorizadas. Tenemos unos audios que nos dejó Guadalupe Orellana, licenciada en obstetricia, que nos compartió un poco, nos amplió, mejor dicho, las condiciones para llegar a una interrupción voluntaria del embarazo. La realidad es que cuando es una interrupción voluntaria del embarazo no se debe realizar de ninguna forma ningún tipo de requisito. O sea, una persona que tiene la interrupción voluntaria lo puede realizar simplemente por la voluntad y el querer hacerlo. Distinto es en una interrupción legal del embarazo, en la cual sí es verdad que es necesario un causal, pero si uno entiende al concepto de salud como lo registra la Organización Mundial de la Salud, se habla específicamente de que la salud tiene que ser en varios ámbitos, no solamente físico y psíquico, también emocional de la persona y social. Entonces el contexto social de la persona influye, y un causal salud influye también cuando una de estas esferas no se cumple. Si una persona con un cierto embarazo no deseado siente que está en peligro su salud, ya sea a nivel emocional, a nivel psíquica, a nivel física o también a nivel social, y que corre riesgo, entonces no tendría por qué tener otro tipo de requisitos. Eso es tomado como un causal válido. Como nos decía la licenciada Orellana, nos detalló bastante conciso y claro los requisitos y plazos para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hacer un pequeño punteo, que hasta la semana 14 el acceso es libre con solo solicitarlo y firmar el consentimiento informado. Atenta a estas cosas que vamos a marcar, porque es donde se dan las principales discrepancias con lo que ocurrió en el municipio de San Isidro. Mayores de 16 años tienen la autonomía plena, no se precisa autorización de terceros, y el plazo de respuesta. El sistema público, privado o de obra social debe garantizar la práctica en un máximo de 10 días de corrido desde el pedido. Sobre este punto, la licenciada en obstetricia amplió un poco más sobre el plazo para realizar la interrupción una vez solicitada. Se puede hablar sobre el tema de los días hábiles. En la ley está contemplado los 10 días, son 10 días de corrido desde que la persona consulta hasta que se puede realizar el tratamiento, o sea, solamente 10 días de corrido. Y acá por lo que entendí, hablan de 10 días hábiles, que no es lo mismo que 10 días de corrido. La ley especifica y habla específicamente de 10 días de corrido desde que la persona consulta hasta que efectivamente se realiza la consejería y se realiza el tratamiento. Importante esto que decía, porque una de las cosas que se hablaba en el protocolo de San Isidro es que debían ser 10 días hábiles cuando es 10 días de corridos, contando los fines de semana y feriados, que parece una cosa absurda, pero hace la diferencia en un periodo de tiempo. Sobre esto es necesario aclarar que la cantidad de días entre la solicitud de la intervención y la intervención misma a veces es crítica, cercana a las semanas 14 para realizar las prácticas. Fuera de esa semana ya estás, digamos, fuera de la ley. Así es, y muchas veces se juega con eso, ¿no? Con atrasar entonces la práctica con cierta confusión de los días, etcétera, y ya no es posible la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a centrarnos en lo que sucedió en San Isidro. Este protocolo comunicado del 26 de marzo del 2026 incluía instancias
no previstas por la ley. Algunas de ellas eran consultas psicológicas obligatorias, intervención de equipos sociales y la exigencia de ratificar la decisión ya expresada. ¿Por qué fuimos tan atrás? Justamente para darnos cuenta de que esto no es legal, ¿no es cierto? Todo esto que se demandó y se les exigió a las personas con capacidad de gestar para poder efectivamente realizarse el aborto está completamente fuera de la ley. Además, se concentraba la atención exclusivamente en el hospital materno-infantil, impidiendo que los centros de atención primaria realizaran las interrupciones. Hagamos un punto acá de nivel un poquito también de cinismo, podemos decir, porque una persona que está afrontando un embarazo que no era deseado y que tiene la decisión de interrumpirlo, que la única forma, el único lugar donde supuestamente se podía hacer en un hospital materno-infantil, es de un nivel de rebuscado, cínico, terrible, que hace hincapié en un montón de desinformación cuando, como dice la ley, se puede hacer en los centros de atención primaria. Ni me lo digas, Fede. Basta repasar un poquito los testimonios sobre todo del año 2018, donde había legisladores que ponían excusas y ponían puntos que nada tenían que ver con la salud sexual y reproductiva de las personas con capacidad de gestar. Les interesaba en realidad otra cosa. Pero bueno, estaríamos opinando si dijéramos todo eso. En este momento no me puedo olvidar de la diputada que comparó la vida nuestra con la de los perritos. ¡Qué lástima! Y los damos en adopción. Absolutamente. Bueno, uno de los testimonios incorporados a este expediente relata que una paciente fue derivada a un consultorio llamado Maternidades Vulnerables, donde le mostraron un muñeco y le exhibieron una imagen religiosa, comparable un poco con lo que sucedió con la Marcha de las Dos Vidas, los pañuelos celestes, etcétera, donde se intentaba influenciar sobre la decisión para que no se realizaran la práctica. Tiene que ver un poco, me parece, con esto. Bueno, Amnistía Internacional Argentina sostuvo que estas prácticas funcionaron como mecanismos de presión para modificar estas decisiones ya tomadas. Para ir cerrando un poquito este informe y para pensar también desde otra perspectiva lo que sucedió allí en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, hablamos con referentes de FUSA, una organización de la sociedad civil que trabaja con perspectiva de género y derechos humanos y ofrece atención médica y asesoramiento principalmente a adolescentes, jóvenes y otras identidades, y también cuenta con centros de atención conocidos como Casa FUSA. Puntualmente le consultamos a Sandra Vázquez, quien es médica ginecóloga, directora ejecutiva de FUSA, también especialista en salud sexual y no reproductiva, me gustaba mucho eso, con enfoque de derechos. En primer lugar, a ella le consultamos sobre cómo ven el acceso a la salud sexual y no reproductiva por parte de los jóvenes en la actualidad, y esto nos decía. Desde FUSA notamos que por decisión de la gestión actual, temas como el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos fueron perdiendo lugar en la agenda pública. El posicionamiento del Estado Nacional también tiene un impacto en el cumplimiento efectivo de las leyes y en las políticas que garantizan estos derechos. Al mismo tiempo existen grupos que se oponen al cumplimiento de estas leyes, pero que tienen una fuerte incidencia en los distintos municipios. Entonces, en este contexto, las juventudes se enfrentan a un escenario en el que el acceso a sus derechos puede verse muy condicionado por decisiones políticas y por distintas barreras institucionales. Un ejemplo es la objeción de conciencia, porque la ley 27.610 la reconoce para profesionales de la salud de manera individual, pero de ninguna manera puede utilizarse para que una institución pública o privada, un municipio o un sistema de salud deje de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y a la interrupción legal del embarazo. Bueno, la objeción de conciencia es súper importante también, pero estas prácticas, como bien decía Sandra, en el ámbito público o privado, tienen que estar garantizadas, por eso hay una ley. Ella también puntualiza en el siguiente audio el acceso a la información por parte de los jóvenes en relación a sus derechos y qué sucede con este aspecto. En primer lugar, muchas veces las juventudes desconocen sus propios derechos y es por eso que también encuentran dificultades para ejercerlos y para reclamar cuando no se cumplen. A esto se suma que el aborto sigue siendo un tema estigmatizado y que puede generar miedo, vergüenza o temor a ser juzgadas y juzgados,
y puede dificultar que las personas hagan reclamos públicamente cuando encuentran obstáculos para acceder a esta práctica, aunque estén garantizadas por la ley. Esta misma situación puede profundizarse mucho más en municipios que manifiestan públicamente su oposición a la implementación de la Ley 27.610, como es el caso de San Isidro y el de San Miguel. Pero es muy importante recordar que la ley es de alcance nacional y que su cumplimiento no debería depender en absoluto de la posición política de un municipio. Por último, le consultamos a Sandra Vázquez, directora ejecutiva de FUSA, sobre qué tareas realiza la asociación. Las organizaciones de la sociedad civil, como FUSA, tienen un rol clave para representar las demandas de la población y también para exigir que los derechos reconocidos por las leyes se cumplan efectivamente. Por eso trabajamos en la formación, en la capacitación de actores claves, ya sea profesionales de la salud, personas usuarias de los servicios, y con un foco especial en juventudes y mujeres para que conozcan sus derechos y los puedan ejercer. Brindamos capacitaciones profesionales gratuitas y talleres de educación sexual integral en espacios educativos, y además contamos con un área de jóvenes activistas por los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, desde FUSA creamos una red de monitoreantes a nivel federal, a través de la cual articulamos con organizaciones locales para reconocer cómo se implementan las políticas y las leyes en cada jurisdicción, y especialmente la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Este trabajo permite identificar esos obstáculos y generar estrategias para exigir su cumplimiento. A su vez, participamos en espacios de incidencia a nivel tanto nacional como internacional, donde se discuten y se toman decisiones que tienen impacto en los derechos de la población. Todo esto siempre fue de gran importancia, pero más aún en la situación actual, en donde el Ministerio de Salud de la Nación ha perdido su rol de rectoría, de supervisión y de acompañamiento al cumplimiento de la ley en lo largo y ancho de todo nuestro país. Antes de que Nati termine este informe, queremos agradecerle a la médica ginecóloga Sandra Vázquez, directora ejecutiva de FUSA, por su testimonio, y a la licenciada Guadalupe Orellana también por habernos ampliado un poco más la información sobre la interrupción legal del embarazo. Bueno, para ir ya concluyendo, puntualmente hay que recordar que existe una ley sancionada en el 2020, la ley 27.601, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, de forma gratuita, segura y confidencial, requiriéndose únicamente la solicitud y el consentimiento informado de la persona gestante, sin la necesidad de dar motivos. En el 2018, como decíamos, y también en parte de 2020, nos cansamos de explicar y de repetir que era legal o clandestino, que esto sucede en la Argentina y va a suceder, por eso también reclamamos tanto la ESI, que hay miles de personas con capacidad de gestar que se mueren y se morían por abortos clandestinos, y que Argentina tenía una deuda histórica con parte de su población y su derecho a decidir. Y sobre todo, que algo que es ley, mal que les pese a algunos, lo único que queda un poco es cumplirla, pero sobre todas las cosas, pensando un poco en la introducción de este informe, esto nos recuerda un poco que ninguna ley sancionada garantiza su correcta implementación y hay que seguir luchando.